Juangui, Taitacona, Mamacona, Chuyacona, Tucuy, Familia Cona, Nuca, Suticane, Médica, Tutisoy, Pueblo Inga, Nucanchi, Principios Indígenas Cunapa, Sumayay, Sumarimay, Manasasay, Causan, Camay. Saludos a todos los presentes, soy Erika Castro Tizoy, hago parte del pueblo indígena Inga. Agradezco a la Defensa Pública, a la Escuela Nacional de Defensa Pública por la invitación para seguir fortaleciendo saberes hasta lo que entonces conocemos como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cada entretejido de lo que considera la lucha de los pueblos indígenas, hacemos un recordatorio de por qué lo aprendí, cuándo lo aprendí, qué me llevó acá, qué acciones se llevaban a cabo para que se celebrara ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuando uno nace dentro de una identidad propia, de una cultura milenaria, cuando esas familias llevan a cabo esa labor de decir de dónde eres, te cuentan tu historia propia, a pesar de un sistema educativo que no reivindicaba los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque el tema de educación ha sido uno de los temas importantes a seguir desarrollando, el tema de la salud, el tema de la jurisdicción especial, el tema territorial, el tema de la justicia ancestral, justicia propia, el tema de patentización, el tema de las transnacionales, el tema de múltiples, empezando por la creación de los estados-nación sobre territorios ancestrales. Entonces, son múltiples las categorías que emergen para analizar lo que es la progresividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero en el marco de conversar por qué nosotros celebramos ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Qué edad tenía cada uno de ustedes? ¿Quién le enseñó ese día? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Verdad? Entonces, ahí entra el tema de investigación, pero de enseñanza a través de la oralidad, de las personas que se han formado, de esos líderes, lideresas, dentro de aspectos sociales, políticos, comunitarios, y otros que en sí llevan a formar a nuestros líderes, lideresas, dentro de las comunidades, dentro de los estados, a decir por qué naciste aquí, y el tema de la medicina tradicional, que también juega un papel importante a la hora de nosotros decir y reivindicar lo que son los derechos humanos de los pueblos indígenas. A continuación se va a presentar una lámina donde me explica pues brevemente lo que para entonces una de las tantas acciones que se presentaban y que dan hoy a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La progresividad de los derechos humanos de los pueblos ancestrales. Aquí es muy importante tomar en cuenta que es la progresividad. Todo orden tendente a la afectividad de atributos, circunstancias a la dignidad humana es necesariamente perfectible en la medida que perduran las desigualdades y las causas de la pobreza y la violencia. El Sistema de Naciones Unidas para entonces, en el año 2002, una de las tantas acciones que se venían emprendiendo, refleja en su portal un audio tan importante que me llamó la atención y me gustaría que lo escucháramos, dado que nosotros en ese año, si nos vamos a ver qué edad tenía en el año 2002 mi persona, cada uno de ustedes, nos lleva a visibilizar, ¿verdad? Y a pensar qué era lo que estaba pasando para entonces los pueblos indígenas. Entonces, escuchemos. Del VIH por su condición de enfermos y miembros de comunidades autóctonas. La segregación alcanza también a la cultura y a la creatividad. Por ese motivo, y aprovechando la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se celebra en Nueva York una reunión sobre su identidad
sus contribuciones culturales y sobre el respeto a la propiedad intelectual de sus conocimientos y obras. Carlos Jacanamijoy, artista colombiano descendiente de incas, cuenta a la radio de Naciones Unidas sus experiencias y la que para él es la mayor discriminación. Los indígenas se estereotipa y se los ve como si siempre anduvieran en manada, como si siempre fueran unos nómadas, como si siempre existieran en el pasado, como si siempre fueran piezas de museo y no fueran seres vivos que están hoy creando, fueran tan inteligentes y creativos como nuestros antepasados. Por un lado están los problemas colectivos, por otro, la individualidad de cada artista. A los indígenas especialmente no se los ve como individualidades, como si todo el pensamiento y toda la creatividad y todo lo que se produce en los pueblos indígenas fueran como ese gran legado que existe, pero no más, no como las particularidades, como las individualidades. Y a esos problemas individuales y colectivos de la creatividad se añaden los de la propiedad intelectual, porque paradójicamente, que por un lado su arte es marginado, por otro es utilizado y comercializado. Mirna Cunningham, misquita de Nicaragua y presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU, nos comenta esta paradoja. Obviamente, el arte indígena ha sido utilizado de forma folclórica por muchos gobiernos, por distintas empresas. Se roba estos conocimientos y se utilizan en tejidos que ahora desconocen la cultura milenaria sobre la cual se basa su hecho. Y entonces todo esto es una amenaza creciente para los pueblos indígenas. En efecto, como muchos artistas, Carlos Jacanamijoy sufre la falsificación de sus obras. De hecho, ha sido una lucha grande en general de la propiedad intelectual de los artistas en la sociedad en general. Por ese motivo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que se debe trabajar más para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a su propiedad intelectual y ayudar a protegerlos. Cunningham apunta a las posibles soluciones a los problemas de propiedad intelectual. Creo que hay que trabajar en dos vías. Hay que aprobar a nivel internacional, dentro de todo lo que se está trabajando en WIPO sobre conocimiento intelectual, una norma que establezca que en el caso de los pueblos indígenas no se puede regir los conocimientos tradicionales en base al conocimiento individual. Y de forma paralela se tiene que impulsar para que en los países en donde vivimos los pueblos indígenas también se adopten leyes que reconozcan este conocimiento colectivo en la legislación nacional. Pero yo creo que también el tercer mecanismo es actividades como esta que estamos haciendo el día de hoy aquí en la sede de Naciones Unidas, es divulgar estos conocimientos, dar a conocer qué estamos haciendo los pueblos indígenas, qué hemos hecho de forma ancestral, y de esa forma se va a ir también patentando de alguna forma en la cultura popular. Mientras se consiguen esas leyes, Mirna Cunningham, presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, y Carlos Jacanamijoy, artista colombiano, esperan que el respeto que se deben todas las personas y pueblos permita acabar con la discriminación, tanto de los indígenas en general como de su arte en particular. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York. Sí, lo que acabamos de escuchar de un audio del año 2002, difundido también, está en las redes, lo pueden conseguir en las redes porque la presentación que acabo de mostrar fue de ahí el capture que se obtuvo el audio. Nos lleva a pensar algo muy importante. Nos quedó la voz de Jacanamijoy, nuestro Antonio Jacanamijoy, quien tuvo una participación en el Foro Permanente de las Naciones Unidas en cuestiones indígenas, en el sistema de Naciones Unidas. Y otro, no fue solamente él, sino que fueron muchos líderes y lideresas que participaron. Recuerdo que Doris Tisoy también generaba su análisis para entonces. Cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, me dijo qué difícil fue prepararnos, empoderarnos de una serie de prácticas que tuvieron para
en el espacio donde les tocaba hablar, bueno, convencer a los países presentes, a los presidentes presentes, de la necesidad que había de seguir impulsando una declaración universal de los pueblos indígenas. Y yo sé que entender, comprender el sistema de Naciones Unidas, un sistema interamericano, un sistema europeo de derechos humanos, nos lleva a repensar cuáles son los sistemas de derechos humanos que nosotros tenemos dentro de los sistemas de justicia propios, no solamente de cada país, sino de cada pueblo indígena. Seguir entretejiendo los saberes dentro de las bases son mecanismos, y más en tiempo de pandemia, porque afortunadamente, bueno, tenemos registros de alguna participación de estos líderes que descansan con la madre tierra, pero que tuvieron luchas donde hoy los que estamos presentes aquí conversando este tema de por qué nosotros celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos lleva a pensar, ¿verdad? De qué están haciendo los pueblos indígenas hoy en día, que desde cada país. Es decir, el derecho internacional propio de los pueblos indígenas, su participación dentro de cada país, que es bastante relevante. Podemos a continuación decir, ¿verdad? Que en Venezuela se están generando una serie de acciones donde responde, ¿verdad?, a una dinámica como los idiomas ancestrales. En Venezuela actualmente se está haciendo una consulta pública y popular del proyecto de ley de reforma de ley de idiomas indígenas. Sin embargo, cada país tiene una dinámica que se hace necesario conocer para hacer un análisis geopolítico de qué es lo que están haciendo los pueblos indígenas en sus estados para reivindicar esos derechos humanos conjuntamente con un estado donde los reconoce o no reconoce la existencia. También eso es bastante amplio, ¿no? Entonces, en Venezuela se implementó, se publicó en la Gaceta Oficial número 39.237 del 7 de agosto del 2009. Aquí en esta Gaceta Oficial hubo un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo por el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dado que había una dinámica en los países que se estuvo implementando una serie de hechos, ¿verdad?, importantes que dieron origen, que se consideraron para que nuestra nación se impulsara ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque si entonces sacamos desde el año 2009 hasta hoy, diríamos que hace más de 10 años se empezó a implementar este acuerdo que consideraba que para el 23 de diciembre de 1994, en la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba ocurriendo algo, ¿no? Y era el primer decenio internacional de los pueblos indígenas. Y ahí se acordó celebrar cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por el reconocimiento a la trascendencia de esa primera reunión que fue realizada por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en el año de 1982. Por esos motivos dieron origen a lo que nosotros en Venezuela celebramos el 7 de agosto, ese 7 de agosto, publicado en Gaceta Oficial número 39.239, el acuerdo por el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Otro punto importante y de reflexión, no dejar a nadie atrás. El Programa de Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sustentable, uno de sus objetivos es no dejar a nadie atrás. Esta información la podemos conseguir en las redes, ¿verdad? Sobre este punto, no dejar nadie atrás, pueblos indígenas y la llamada a un nuevo contrato social, refleja en su fuente que hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países del mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad cultural, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias como visiones prioritarias.
La pandemia del COVID-19 ha expuesto y exacerbado mucha desigualdad existente, resalta esta información. ¿Sabías que en más de 86% de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de los homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal? Entonces, este, estos pequeños e importantes análisis de reflexión de la progresividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas nos lleva a pensar que cada pueblo ha tenido su proceso de participación dentro de cada país. Sin embargo, en nuestro país tenemos una lucha todavía de reivindicar derechos a nivel de todo un sistema que a raíz del proceso revolucionario que se impulsó derechos humanos a los pueblos indígenas no es una construcción de 25 años, sino de más de 500 años de saqueo cultural sobre los pueblos indígenas, de saberes, de patrimonio territorial y de el patrimonio que todavía queda entre los pueblos indígenas. Es importante que cada líder, cada lideresa genere esas acciones para seguir reivindicando cada uno de esos aportes que nuestros ancestros y nuestras ancestras dejaron a través de la oralidad. Queda además agradecer, ¿verdad?, a esta distinguida institución por su invitación, pero ante todo agradecer a nuestro Taita Dios, nuestro Taitico, a aquellas personas que tienen una lucha importante dentro de sus espacios, a construir y seguir fortaleciendo y a seguir protegiendo el valor de la paz a través de cada una de esas acciones que se van generando dentro de las instituciones públicas, privadas, comunitarias, familiares y todas esas instituciones que permiten que cada pueblo indígena, que la humanidad desde la venezolanidad intercultural, pero también desde una visión de unión, de hermandad, se siga fortaleciendo el valor de la paz, el valor de la vida y el valor que tenemos los pueblos indígenas, que de una u otra forma pervivimos a través de esos legados que nos dejaron nuestros ancestros y nuestras ancestras. Muchas gracias.